si llega a suceder, ocuparé 10 minutos ausentarme una cosita aquí, les pediré que sean pacientes, confíen en que voy a terminar hoy la clase y el curso. Quiero hacer algunas cosas muy breves en este día. Lo primero es que quiero platicarles, voy a compartirles mi pantalla, quiero platicarles un poco, ya les presentamos prácticamente todo lo que es la teoría del tipo de cambio y de largo plazo y cuáles son como los fundamentos, lo que le dicen eso, ¿no? Los fundamentos de la moneda es justamente la productividad, la relación de precios, etcétera. Pero los fundamentos no son capaces de operar completamente todo el tiempo. Y hay una cosa que sí opera muy seguido, que es lo que le llaman la paridad de tasas de interés del mercado, ¿no? Paridad de tasas. Entonces, fíjense, cuando vieron lo del tipo de cambio, dijeron, bueno, hay un mercado de divisas, ¿cierto? Lo voy a mal dibujar aquí, pero este era el mercado de divisas, tenía su oferta y tenía su demanda. Y aquí te generaba el tipo de cambio. Y lo que comunicamos es que este tipo de cambio se mantiene en todos los mercados y es consistente con todas las paridades, incluso con las paridades cruzadas, porque si no generaría oportunidades de arbitraje. Entonces el equilibrio lo pueden entender siempre como eso, como una condición de no arbitraje en el mercado, porque agota todas las oportunidades de generar beneficios. Entonces esto de aquí generaba un arbitraje de monedas. Y era fácil de entender, ¿no? Era muy sencillo como decir, claro, pues tiene que tener, se agotan así esas oportunidades, ¿no? Imposible que te des cuenta en el mercado, normalmente ya hay un operador que está programado para justamente si detecta ese problema, corregirlo en unos segundos, entonces muy difícil, opera súper fuerte esto. Pero después tomamos esta misma idea de arbitraje y fuimos un poquito más lejos, y entonces pensamos en el arbitraje, pero en el mercado de bienes y servicios. Y el pensar en el arbitraje del mercado de bienes y servicios nos condujo a deducir la teoría de la PPPP, ya sea absoluta, relativa, con enfoque monetario, con TNT, como lo quieran ver. Pero llegamos a eso, ¿no? Que es una condición justo de no arbitraje por el mercado de bienes y servicios. Ahora, fíjense bien, esto hemos dicho que solo ocurre en el largo plazo. Y en el corto plazo debe de haber algo que mueva el tipo de cambio. Y resulta que también es un proceso de arbitraje, pero es un arbitraje financiero. Entonces yo aquí podría traerles otra vez una buena parte del modelo y volver a desarrollarlo, pero solo quiero que se queden el día de hoy con la intuición de lo que significa esta parte. Fíjense que cuando tú tienes una moneda, por ejemplo, si tú tienes pesos en tu bolsillo, ¿cuál es el beneficio de tener pesos? O sea, cuando ustedes les dan así su papá cash, ¿no? ¿Por qué ustedes no agarran ese dinero y se lo gastan inmediatamente? ¿No? O sea, que van directamente por videojuegos que ahora están de moda en el mercado, ¿no? ¿Por qué no hacen eso? O sea, ¿por qué no cambian el dinero inmediatamente y lo conservan un poco de tiempo? ¿Qué beneficio tienen cuando conservan dinero? Un interés va a aumentar. ¿Te da interés el dinero? O sea, tú Bueno, si tienes el ahorro. tu dinero en la Por cartera y precaución. va creciendo. Bueno, si decido ahorrarlo. Si decides ahorrarlo, pero en Sí. efectivo, si no decides ahorrar el dinero, sino mantenerlo, atesorarlo, ¿qué beneficio te da? Sí, va por ahí. Tiene que ver que te da, la palabra es liquidez. El dinero es lo más líquido, ¿no? Tú puedes tener un inmueble y un inmueble no es tan líquido, no lo puedes convertir en dinero ni lo puedes cambiar por vacas o por cualquier otra mercancía, por un PlayStation, no puedes hacerlo tan fácilmente. Es muy líquido un inmueble, ¿no? Un edificio, una silla, la ropa, son bienes ilíquidos. El dinero, por ser el equivalente general, es lo más líquido del mundo. Entonces, cuando tú conservas dinero, lo que haces es conservar liquidez, ¿cierto? Entonces, eso significa que justamente estás demandando dinero y es lo que le llaman la preferencia por la liquidez.
Ahora, lo que uno de ustedes comentó ahorita, que es muy importante, es que tú puedes renunciar al beneficio de la liquidez por obtener un rendimiento a cambio, una tasa de interés, que es cuando metes tu dinero en una cuenta de ahorro o en una cuenta de depósitos o compras un bono, una acción, puedes obtener cualquier rendimiento de eso. Entonces, normalmente una economía te ofrece un rendimiento en su moneda local. Por ejemplo, en México, un CETE de muy corto plazo, ¿cuánto está pagando ahorita? 4.25, no. 4.25, perfecto, muy cerca de la tasa del banco, ¿no? Entonces, el rendimiento del peso mexicano se dice que es del 4.25%, ¿ok? Si tú lo dejas ahí un año, por ejemplo, te dará 4.25%. Entonces, imagínate, nada más quiero que vean la intuición de esta idea. Imagínense que ustedes tienen 1,000 pesos mexicanos. 1,000 pesos. Si lo invierten a un año en una cuenta que te da un rendimiento de 4.25, ¿cuánto tendrás al final del año? 1,042.5 pesos. Muy bien, tendrías 1,042.5, ¿ok? Ahora, este rendimiento lo vamos a comparar con lo que te puede ofrecer otro país. Por ejemplo, imagínense ahora Estados Unidos. Este va a ser el caso de México. El caso de Estados Unidos, imagínense que les da un rendimiento de 1%, ¿ok? Ahora, el día de hoy el tipo de cambio está en 20.2 pesos por dólar, ¿vale? ¿Quién me dice cuánto te daría cuando tú inviertas en Estados Unidos? ¿Cuánto dinero obtendrías? A ver, lo primero es, tú tienes 1,000 pesos mexicanos, ¿cierto? Este rendimiento, acuérdate, cada país lo paga en su moneda local. Entonces, Estados Unidos lo paga, si tú le depositas a un banco en Estados Unidos, le tienes que depositar en dólares, no en pesos mexicanos. Si compras un bono mexicano, te paga el rendimiento en pesos, no en dólares. Entonces, y lo mismo si vas a Canadá o si vas a Israel, todos pagan en su moneda local. Entonces, lo primero es pasar tu dinero a dólares. ¿Cuántos dólares tendríamos con 1,000 pesos dado este tipo de cambio? 49.5. 9.5044. 49.54 dólares, ¿vale? Ahora vamos a dejar el dinero en Estados Unidos un año, ¿ok? ¿Cuánto nos daría al final de dinero? 49.99. Muy bien, ahí va, ya lo hizo Sarko, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto te dio? ¿49 qué? ¿Punto qué? 994. 994. Ok. Y ahora esto para compararlo, o sea, yo estoy diciendo, ok, los pesos mexicanos me dan 1,042.5 y acá me dan 49.994 dólares, ¿no? El problema aquí es que pues estas dos magnitudes no son comparables, ¿no? Vamos a expresarla todo en pesos mexicanos. ¿Cuánto equivaldría esto en pesos mexicanos? Creo que son 1,009.90. 19.98. O sea, 1,010, ¿no? Entonces serían 1,010 pesos mexicanos. Viendo esto, ¿dónde invertirían ustedes? En México, ¿Por qué? porque te da mayor interés. El rendimiento es mayor. Bueno, el rendimiento es mayor. Muy bien. Entonces ya tienen esta idea lógica, ¿no? Lo que están haciendo ustedes es comparar entre dos rendimientos en distintos países. Fíjense que si se agotasen las oportunidades de arbitraje, entonces tendría que darte el mismo rendimiento, ¿cierto? ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Dudas de esto que fue más o menos simple? ¿No? No. Bueno, en este cálculo que acabamos de hacer hay un error gravísimo. ¿Cuál es? ¿Quién puede verlo?
Aquí cuando llegamos a los 1100, o sea, cuando dijimos vámonos a Estados Unidos, invirtamos, saquemos, tenemos un error grave. ¿Quién me lo dice? Estamos tomando el tipo de cambio de hoy, ¿no? ¿Para qué? Pues estamos haciendo la conversión de la ganancia a un año con el tipo de cambio de hoy. Exacto. Y pues tendríamos que hacerlo con el tipo de cambio pues futuro, ¿no? Algo así. A un año, exacto. Muy bien, Brandon, excelente. El problema es que cuando pasas de aquí para acá, lo que hicieron ustedes fue tomar el mismo tipo de cambio que estamos viendo ahorita, pero nadie te garantiza que en un año exactamente vas a tener el mismo tipo de cambio. Entonces, ese último paso no está bien hecho. Tienes que convertir con un tipo de cambio diferente. Imagínate que en un año, vamos a suponer, el tipo de cambio se te va a 22 pesos por dólar, ¿vale? Este es el tipo de cambio después de un año. ¿Cuánto te da entonces tu inversión en dólares cuando lo pasas a pesos mexicanos después de un año? Tendrías los 49.94 y ahora esto multiplícalo por 22. ¿Cuánto te daría? 1099.86. ¿Cuánto? ¿Mil qué? 99. 1100 Perfecto. Ahora, de nuevo, ¿dónde invertirían su dinero? en Estados Unidos. En Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos te da más rendimiento a pesar de que la tasa de interés que tú ves en el mercado es más chiquita. ¿De dónde vino ese rendimiento extra? Tipo de cambio. De la depreciación. De la depreciación. Si quisiéramos ver cuánto nos está dando nuestro rendimiento en cada país, diríamos, bueno, en México el rendimiento de la inversión sería 1042.5 menos lo que yo invertí, que son 1,000 pesos, entre los 1,000 pesos. Si ustedes sacan esto, evidentemente lo multiplican por 100 al final para que esté en porcentaje, les va a dar que el rendimiento de la inversión es exactamente 4.25%, es decir, la tasa de interés del mercado exactamente. Pero si sacan el rendimiento de la inversión en Estados Unidos, tendrían los 1099.86 menos 1,000 entre 1,000. ¿Cuánto les va a dar esta inversión de rendimiento? $9.98. 9.98%. ¿Ok? Ahora, fíjate que ese 9.98% no es el 1% de la tasa de interés del mercado, ¿cierto? ¿De dónde vino eso? Saca ahora la depreciación que está teniendo el tipo de cambio. Está pasando de 22, bueno, de 20.2 a 22, ¿cierto? Sobre 20.2. ¿Cuánto es esta depreciación? Del 8.9. 8.91. 8.91%. Bueno, entonces fíjense, si ustedes toman 1 más el 1% que les da Estados Unidos por 1 más el 8.91%, les va a dar el 9.98%. Lo que quiere decir que el rendimiento de tu inversión en otro país es la tasa de interés y la depreciación esperada del tipo de cambio, porque esta depreciación de aquí no es observada, ¿cierto? Porque yo no vivo dentro de un año. O sea, estoy esperando que la depreciación sea del 8.9%. Por lo tanto, mi rendimiento en el extranjero tiene dos patas. La tasa de interés que me puedan dar y lo que yo espero que el tipo de cambio se modifique. ¿Ok? Si viéramos esto mismo de aquí, que es lo que te está arrojando el rendimiento de tu inversión, y lo viéramos como una fórmula, tendríamos 1 más la tasa de interés en el extranjero por 1 más la depreciación del tipo de cambio esperado. ¿Qué sería eso? El tipo de cambio que yo espero menos el tipo de cambio que estoy observando entre el tipo de cambio efectivo. Y ahora, si yo quisiera hacer más simple eso, yo podría, bueno, fíjate, el rendimiento de tu inversión entonces, este es el rendimiento de la inversión en el exterior, ¿cierto? Y el rendimiento de la inversión en México es R, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que R es igual a 1 más R asterisco por 1 más
E menos E sobre E. Bueno, no es que sea igual. Yo voy a comparar estas dos magnitudes, ¿cierto? Voy a tener mayor o igual o menor o igual. Ahora, fíjate bien. Este lado de la derecha, imagínate que lo queremos log-linealizar. Entonces, tú ya sabes lo que significa eso. Significa que voy a meter logaritmos y que luego voy a aproximar por Taylor. Si yo hago eso, ¿cómo podría reescribir esa ecuación? ¿Cómo se vería? Primero como el logaritmo de R y No, ya mayor al final, ¿cómo se vería? al logaritmo. El R, cambio, el la cambio de variable. R. R asterisco, y como metiste logaritmos, va a quedar sumando más EE menos E sobre E. Al fin, vas a meter primero logaritmos, luego vas a aproximar por Taylor y vas a llegar a este resultado de aquí, ¿vale? Entonces, por lo tanto, vas a comparar la tasa de interés doméstica con la suma aproximada de lo que te dé la tasa de interés en el extranjero más la depreciación del tipo de cambio que tú estás esperando. Y entonces la teoría va a ser esta. Si la tasa de interés doméstica es mayor a R asterisco más E menos E sobre E, ¿tú qué haces? ¿Inviertes en dónde? En el local. Inviertes en moneda doméstica, por lo tanto, demandas pesos, ¿no? Inviertes en MX, ¿no? Y por lo tanto vas a demandar pesos. Y cuando demandes pesos mexicanos, ¿qué le va a pasar al tipo de cambio? Se va a apreciar, No, ¿no? no se tendrá. Se deprecia. Se deprecia en el futuro. Vas a demandar pesos mexicanos. Lo que quiere decir es que vas a cambiar dólares por pesos, ¿no? Entonces vas a meterle más dinero a nuestra economía. Se aprecia. Piensa en el mercado de divisas, ¿no? En el mercado de divisas tú lo estás viendo para el tipo de cambio extranjero, perdón, para el tipo de cambio local. Piénsalo en el mercado extranjero. Van a demandarte pesos, entonces quiere decir que se tiene que depreciar el dólar y por lo tanto el tipo de cambio mexicano, como dice Alfonso, se tiene que apreciar. Porque como la gente demanda pesos, este es el punto, demanda pesos, se está depreciando el dólar. Entonces nuestra moneda se aprecia. ¿Sí quedó claro esto? En el caso contrario, que R fuese menor a R asterisco más E esperado menos E sobre E, ¿qué tendrías? Pues invertirías ¿en dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que voy a demandar ¿qué moneda? Dólares. Demando dólares. Entonces, como demando dólares en el mercado de divisas, nuestro tipo de cambio se tiene que Depreciar. depreciar. ¿Y cuál sería una condición de no arbitraje? Pues que R sea exactamente igual a R asterisco más E menos E sobre E. Y esto es lo que se conoce como la WIP, que es la paridad de tasas al descubierto. Y ahorita te platico por qué le dicen descubierto. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Yo tengo una duda, profe. O sea, si yo demando, ¿se le dicen treasury bonds a los CETES? No, esos son de Estados Unidos. Los CETES son CETES. Son Ok, certificados de la tesorería. Si yo demandara como el equivalente a CETES, pero en Estados Unidos, es como si yo dijera que también demando dólares. Otra vez, perdóname. Si yo quiero, bueno, en el caso contrario, si Estados Unidos quiere por alguna razón comprar CETES, es como si estuviera demandando pesos. Exacto. Ok. Sí. Tiene que demandar, exacto. Y eso ocurre aquí, ¿no? Va a demandar pesos porque justamente los CETES le pagan más, pero tienen que pagar más
considerando la tasa de interés que te da tu país y el tipo de cambio esperado, ¿no? Sí, Héctor. Yo solamente quería pedirle si podía regresar a la lámina anterior, por favor. Aquí. Listo, gracias. Ok. Bueno, esta es justamente la idea de arbitraje financiero. No es un arbitraje en el mercado de bienes y servicios, que es lo que tiene la PPPP. Y como es un arbitraje que ocurre en el mercado financiero, será rapidísimo. Y esta relación es lo que te explica el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo. Hay varios caveats que tienes que saber, que estas Rs son tasas de interés reales, lo que quiere decir que te afecta a la inflación de cada economía, y la otra es que son libres de riesgo. Si no son libres de riesgo, quiere decir que los bonos entre los dos países no son perfectamente sustitutos. Entonces aquí tienes que añadir en esta WIP una prima de riesgo, y es lo que le conocen como la paridad de tasas de interés ampliada. Y la prima de riesgo, por ejemplo, pues significa que esta economía, si la economía de México es más riesgosa, tiene que ofrecer un rendimiento más grande para compensar el rendimiento que tiene el otro país, ¿no? Pero esta es la idea más intuitiva que tienes que tener de lo que es la relación de tasas, ¿no? Si Banco de México sube la tasa de interés el próximo 11 de febrero, lo que esperaríamos es que el tipo de cambio se aprecie, dado el rendimiento que hay en Estados Unidos, que no se cambió el día de ayer, y que no se modifiquen las expectativas del tipo de cambio, ¿vale? Eso es lo que domina, digamos, en el corto plazo. Lo podríamos ver a muchísimo más detalle, etcétera, pero no quiero invertir tanto tiempo en eso. Creo que lo importante es que tengan ustedes el sentido común de esto. Hay una materia que se llama macroeconomía abierta, que creo que es optativa y le va a dedicar 1000 horas a este tema, ¿no? Entonces, nada más quería que lo tuvieran muy presente, porque justamente creo que con eso terminan de entender qué explica al tipo de cambio. Y siempre recuerda que es una cosa de arbitraje. Lo explica las paridades cruzadas, lo explica en el largo plazo una condición de arbitraje en el mercado de bienes y servicios, y en el corto plazo es una condición de arbitraje en el mercado financiero. ¿Estamos? ¿Tienen dudas aquí? Oye, perdóname, permíteme tantitito, permíteme.
Ya volví, perdonen, seguro va a ser un día de muchas interrupciones. A ver, si entendí bien tu pregunta, Gibran, lo que te preocupa es lo siguiente, ¿no? Tú dices, estamos en esta condición 1 y yo sé que R es mayor que todo lo que está a la derecha. Entonces, tú estás diciendo, si se aprecia el tipo de cambio, va a suceder que esta expresión de aquí se haga más chica y entonces va a empeorar justamente el desequilibrio, ¿no? En total que nunca se va a recuperar el arbitraje. ¿Es lo que tú estás viendo, Gibran? ¿Te entendí bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, quiero que veas esta expresión de aquí. Esta de aquí, fíjate en las dos cosas que tienes. Tienes E esperado menos E entre E, ¿ok? Entonces, cuando se aprecia el tipo de cambio, ¿qué es lo que se está moviendo? Tienes dos variables aquí. Tienes el tipo de cambio esperado y tienes el tipo de cambio observado, el que estás viendo. ¿Cuál es el que se mueve cuando subes la tasa? Se mueve este de aquí. Este es el que se va a hacer más chiquito. Este y este. Por lo tanto, toda esta expresión de aquí, lo que va a pasar es que va a subir. Y cuando sube esta expresión de acá, justamente va a empezar a compensar este rendimiento que te dan acá, ¿vale? Porque las expectativas del tipo de cambio dependen de muchas otras cosas. Ahorita no te estoy diciendo de qué dependen, quiere decir que es como algo exógeno. Entonces, hay teorías para ver esto, ¿no? Que es súper profundo, que es lo de expectativas racionales o expectativas adaptativas. Pero ahorita concéntrate en que lo que yo voy a mover es el tipo de cambio spot en el que hay en el mercado, porque estoy moviendo la oferta y la demanda de divisas. Entonces, al cabrón que me voy a meter es a este de aquí, ¿ok? Ese es al que voy a presionar a que baje. Y eso es lo que va a generar que el arbitraje se compense al final. ¿Me expliqué? Entonces, eso que tuviste duda es bien interesante porque depende mucho de lo que vaya a suceder. Por ejemplo, puede suceder que yo suba la tasa de interés, pero que por alguna razón el mercado diga, puta, están subiendo la tasa de interés, eso le va a afectar a la economía, eso va a generar que haya muy poquito volumen en el comercio y por lo tanto a lo mejor pueden imaginar que el tipo de cambio tiene que depreciarse. Entonces, si esto sube, no necesariamente cuando yo suba la tasa de interés voy a apreciar el tipo de cambio. Va a depender al final de las propias expectativas que haya en el mercado. Entonces, yo tengo que comunicar muy bien mis razones por las cuales estoy modificando la tasa de interés para que las expectativas no se me muevan y entonces yo logre hacer que el tipo de cambio se mueva como yo quiero, que es apreciarlo. ¿Sí? Entonces, es un punto fundamental y está mucho en la tarea de policy, tratar de ver cómo la gente va a interpretar las cosas que hagas, ¿no? Esto es una parte angular. Entonces, muy bien, yo creo que tuviste una duda muy, muy, muy potente. Dicho eso, ¿tienen otro comentario de aquí? ¿No? Bueno, pues miren, con esto creo que puedo ya decir que les di un panorama de algunas nubes de lo que hay de macroeconomía abierta. Entonces déjenme recapitular qué es lo que se supone que ustedes ya saben al terminar este curso. Comenzamos viendo lo que era una relación, digamos, entre distintos agentes económicos. Esto es un repaso, ¿vale? Entonces, permítanme, puta. Ya, perdón, vamos a ver, entonces estábamos viendo como una relación entre empresas y decíamos, bueno, en las empresas se relacionan con el mercado de bienes y servicios, pero también están las familias, ¿cierto? Y se relacionaban aquí. Y por otro lado estaba el mercado de factores y por el otro lado estaba el mercado financiero, ¿ok? Y entonces los agentes interactúan a través
de estos tres mercados. Y esto es lo que ustedes estudiaron en Macroeconomía 1 como una economía cerrada. Y cuando abrimos la economía, resultó que se afectaban muchas cosas de estas, ¿cierto? Se afectaba el mercado de bienes y servicios porque aparecía la balanza comercial y aparecía la balanza de factores, ¿no? Y ya, perdónenme. Entonces, ahora, el mercado de factores, ¿por qué razones se afectaban? ¿Se acuerdan? Sí, por ingresos que se generen por Exacto, trabajos temporales. muy bien, por la balanza de ingresos. Por la balanza de ingresos. ¿Y el mercado financiero por qué se afecta? La inversión extranjera directa de cartera, otras inversiones. Excelente, por la cuenta financiera y la cuenta de capital. ¿Ok? Entonces, eso cambió el mundo de lleno. Y cuando veíamos estas cosas, resultaba que todas estas variables que estaban entrando ahora en la economía abierta nos daban tres cuentas agregadas, ¿no? Que era la cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de capital. Y a eso le llamamos balanza de pagos. ¿Ok? Ay, permítanme, carajo. Bueno. Hola, Juan.
Ya una última disculpa, ya no habrá más interrupciones en lo que queda de la clase. Discúlpenme de verdad. Miren, nada más quiero darles el panorama general de lo que creo que vieron en este curso. Empezamos por aquí, viendo cómo interactuaban los mismos mercados que ustedes conocían, pero ahora abrimos la economía y aparecieron estas tres cuentas, ¿cierto? Esas tres cuentas integraban la balanza de pagos y llegamos a la conclusión de que si sumábamos estas tres cuentas, la cuenta de corriente, la cuenta financiera y la cuenta de capital, entonces la balanza de pagos tenía que ser 0. Y a eso lo llamamos como la identidad de la balanza de pagos. Ahora, contablemente, ustedes se acordarán que esto no se cumplía, ¿cierto? ¿Por qué razón no se cumplía? ¿Se acuerdan del artículo de... Puede ser por la de errores y omisiones. Exacto. Entonces, contablemente tienen que añadir la cuenta de errores y omisiones. Pero eso, fíjense, aquí hay todo un tema. Muchas veces las cosas que vemos y medimos están mal medidas, ¿no? El PIB no es precisamente la producción completa de una economía, ¿no? Tiene cosas que no logra capturar. Todas las mediciones son muy imperfectas. La balanza de pagos no es la excepción. Es una medición súper incompleta y por eso tiene esta cuenta de errores y omisiones. Y mientras más grandes sean errores y omisiones, pues quiere decir que tienes más problemas para detectar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el contrabando o el lavado de dinero. Pero a pesar de eso, nosotros podemos ir por encima de los datos y decir, bueno, esto es lo que tendría que ocurrir, ¿no? Y está pasando. Lo único es que yo no lo puedo ver en los números, pero está ocurriendo. Entonces, ahí tenemos que ir por encima de lo que podemos observar, ¿ok? Y por eso nos quedamos constantemente con esta trinidad y casi no le prestamos atención a la cuenta de errores y omisiones. Ahora, una vez que teníamos la identidad de la balanza de pagos, lo que ustedes aprendieron fue lo que se conoce como la balanza de impagos. Y la balanza de impagos, se acordarán que es un concepto de stock, ¿cierto? Mientras que la balanza de pagos es un concepto de flujo. Y la balanza de impagos no es nada más y nada menos que la posición financiera internacional, ¿no? Ya lo voy a poner. O lo que yo les puse como la NIP, ¿no? El Net International Investment Position. Entonces, justamente es como el acumulado de todos los resultados que tienes de la balanza de pagos, que es la parte de flujo. Y cuando lo acumulas, te da el resultado de cuánto es lo que debe tu economía, cuánto es lo que tiene por pagar. Y eso decíamos que era la sumatoria desde I igual a 0 hasta el periodo T de la cuenta financiera, ¿cierto? O esto era lo mismo que el stock de la cuenta financiera. Y por lo tanto, si yo quería saber cuánto cambiaba la NIC en un periodo dado, eso tenía que ser exactamente igual, perdón, aquí me comí un signo negativo, y por lo tanto eso tenía que ser igual exactamente a menos la cuenta financiera, o lo que es lo mismo, la cuenta corriente más la cuenta de capital, ¿cierto? Y aquí había una tercera variable, que eran las ganancias de capital. Lo que crecía la cuenta financiera y la cuenta de capital, pero que venía por precios de mercado. Y esto es lo que nos decía en cuánto crecía la riqueza externa o cuánto cambiaba la riqueza externa de nuestro país. Y a partir de ahí pudimos deducir, bueno, cuánto cambiaría la riqueza total de la economía. Y cambiaba en algo muy parecido, en la cantidad de ahorro que tenías, la cuenta de capital y ahora todo el valor de mercado, que eran las ganancias de capital no solamente del exterior, sino también del interior. Y eso modificaba cuánto era tu riqueza total en la economía. ¿Ok? ¿Hasta aquí se acuerdan de toda esta parte? Sí. Bien, a partir de ahí, como que lo que empezamos a decir, bueno, ya que sabemos toda la parte contable de la economía en una cuenta, en una macroeconomía abierta, empezamos a ver qué podía determinar el balance de estas cuentas. Y llegamos a dos ecuaciones. Por un lado, llegamos a la ecuación de ingreso-gasto, que era Y menos A era igual a la cuenta corriente. Y la otra era la poderosa ecuación S menos I igual a la cuenta corriente, que es la ecuación de flujo de fondos. Y aquí empezamos con un tema muy fuerte, que era entender cuál era la causalidad
en esta ecuación, si iba de aquí para acá o si iba de aquí para acá, ¿cierto? Cuando veíamos la flecha de arriba, esta de aquí, es lo que llamamos nosotros como la teoría del comercio estándar. Y la teoría del comercio estándar, ¿qué te decía? Que todo dependía, cuando abres la economía, se genera una oferta y una demanda relativa de bienes y servicios. Yo les ponía el caso de manufacturas y alimentos. Entonces se producía una cantidad relativa y había unos precios relativos. De forma que había una oferta relativa y dada la demanda relativa, todo dependía de cuál era tu posición de la oferta. Si este era el resto del mundo y tú eras este que está aquí abajito, te volvías exportador a la hora que te integrabas en el mercado mundial. Entonces dependía de si tú estabas a la derecha de la oferta relativa del resto del mundo o a la izquierda por completo. Y entonces para entender eso, teníamos que saber qué cosa determinaba la oferta relativa de un país. Y la oferta relativa de un país quedaba en función de la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Que te relacionaba, por ejemplo, justamente la producción de manufacturas con la producción de alimentos o de dos sectores de tu economía. En una economía de muchísimos sectores no podríamos graficar la frontera de posibilidades de producción, pero significaría que es la interacción entre todas las empresas y entre todos los sectores, cómo producen lo que te determina tu oferta relativa como país. Entonces después preguntamos, bueno, ¿y de qué depende la frontera de posibilidades de producción de la economía? Y eso nos llevó a entender que venía justamente de un diagramita, se han de acordar, donde teníamos QM, QA y aquí aparecía la frontera de posibilidades de producción y acá teníamos una función de producción respecto al número de trabajadores en alimentos, acá respecto al número de trabajadores de manufacturas, aquí estaba la función de producción y otra cosa era cuántos trabajadores había, ¿no? Entonces, básicamente, esta frontera de posibilidades de producción dependía de estos sujetos de aquí, que son las funciones de producción de cada empresa. Y las funciones de producción de cada empresa dependían de dos cosas. Uno, la cantidad de factores que tienes en la función de producción, es decir, cuánto capital, cuánto trabajador, cuánta tierra tiene tu país para poder producir. Mientras más trabajadores tengas, más puedes producir, ¿no? Entonces tu función de producción es mejor y por lo tanto la frontera de posibilidades de producción se puede expandir para acá y por lo tanto la oferta relativa puede estar más a la derecha, ¿vale? Pero la otra cosa que puedes tener es cómo se relacionan esos factores productivos, que es la F. O eso es lo que nosotros solemos llamar como la productividad o la tecnología que tenemos como país. Entonces, esta segunda razón es la productividad. Y esta de acá era la dotación de factores, ¿vale? La productividad fue lo que te dije que se conoce como el modelo de Ricardo. Y es algo que vas a ver todo el semestre que entra en tu clase de Economía Internacional. Vas a estar repitiendo esto que te enseñé yo, quizá un poco con mayor de álgebra, pero lo vas a volver a ver en el Krugman, más detallado, más bonito, como con la intuición. Y la otra lado, que es la parte de la dotación, se le conoce como el modelo Hershey-Carolyn, que es justamente que depende de con qué cosas naces, ¿no? Entonces, esta teoría del comercio estándar lo que te dice es, bueno, tú determinas la cuenta corriente en casa, depende de tu función de producción doméstica, de cómo se comportan tus empresas domésticas, de tu productividad doméstica y tu dotación de recursos domésticos. Entonces yo les ponía el ejemplo, bueno, esta teoría es como de qué depende tu calificación. Pues depende de tu productividad y de lo que tengas antes de conocimientos previos, de nada más. Con eso tú puedes determinar tu calificación en cualquier materia, ¿no? Y es lo de Ricardo y Hershey-Carolyn. Pero te ofrecí una visión distinta, ¿ok? Y te la fui contando alrededor de todo el semestre con las lecturas que te fui dejando, que es la flecha que va por acá. Y esta flecha lo que te dice es, no, fíjate que las cosas no dependen solo de ti. Hay cosas externas que te afectan cabronamente. Entonces, lo que hace China con su ahorro, su inversión, altera mucho
por la identidad de la balanza de pagos que se cumple a nivel mundial y que eso genera la condición de estabilidad de cuentas corrientes, que todas suman cero. Por esa razón, lo que haga un país son los efectos mariposa que hay en economía. Lo que haga un país le termina afectando a otro. Entonces, esta causalidad, lo que tenía detrás de sí era el mercado de fondos prestables, ¿cierto? Y entonces aquí el mercado de fondos prestables tenía la cantidad de ahorro y de inversión relacionada con la tasa de interés. Tenías la oferta de fondos prestables y la demanda de fondos prestables. La oferta de fondos prestables, ¿qué es en una economía? ¿El ahorro o la inversión? Es el ahorro. Perfecto, el ahorro. Y la demanda de fondos prestables era la inversión, ¿cierto? Y más o menos lo que te traté de contar al final es que con el proceso de la gran moderación, que la incertidumbre bajó, etcétera, que la globalización hizo que el mundo se aplanara y que todos nos conectáramos mucho más, sucedió que los países asiáticos y de Medio Oriente comenzaron a ahorrar mucho y se generaron la hipótesis del saving club, que aumentaron la oferta de fondos prestables a nivel internacional y eso provocó que el déficit de Estados Unidos creciera muchísimo. Y te puse las cosas en otra posición, que era lo del minotauro global, ¿cierto? Que en realidad es que Estados Unidos es un país consumista, occidental, con una cultura que necesita estar llena de consumo y que lo que hacen todos los otros países es ver la manera de financiarle ese estilo de vida, ¿no? Entonces, una vez que estás aquí en el mercado de fondos prestables, la idea básica que quiero que te quedes es que no depende de ti tu calificación, ¿no? Depende de tu profesor, a lo mejor, depende del humor que él tenga, depende de su actitud ante la vida, depende de cosas que tú no controlas. Y esa es la idea de Bernanke, ¿no? Que Estados Unidos no puede corregir la situación porque depende de unas cosas geopolíticas a nivel mundial. Y eso ya es más complicado. Yo personalmente tengo una idea contraria a la de Bernanke, pero no estoy de este lado de la causalidad tampoco, ¿no? En mis trabajos escritos pueden ver por dónde ando. Pero para mí era importante que conocieras este debate porque rige la forma en que está articulada el mundo actualmente y que no lo vemos ahorita a lo mejor tan llamativo porque estamos en medio de una pandemia, pero es un debate presente constantemente. Y ahí están metidos todos los economistas de frontera, ¿no? Está Blanchard, está Bernanke, está Larry Summers, todos los economistas pesados, si Keynes viviera, estarían en este debate. Entonces, para mí era importante que lo conocieras por esa razón. Y después nos metimos a fondo en esta teoría del mercado de fondos prestables, ¿no? No nos conformamos con ver las curvitas y entonces empezamos a ver lo que era el modelo intertemporal. Y eso complicó las cosas, ¿cierto? Hartamente, porque ya no podíamos pensar solamente en un periodo, sino que teníamos que pensar en dos periodos. Y para llevarlo a nivel macro, teníamos entonces que empezar a relacionar toda la parte contable que sabíamos anteriormente con todo el proceso de optimización que estaban tomando los agentes. Y entonces te pude mostrar no solamente el bosque y no solamente los árboles, sino que te mostré las hojas para que pudieras tú ir y venir por cualquier punto, ¿no? Tú te puedes quedar con este diagrama, que es lo que le llaman el diagrama de Metzler, ¿se acuerdan? Te puedes quedar hasta ahí y no importa, tú dices, bueno, sube la demanda o cambia la oferta, nada más ves qué le pasa a los precios y hasta ahí puedes quedar. Pero ya tienes las herramientas para ir más lejos si te lo propones. Entonces, aquí acabamos prácticamente la primera parte del curso y podríamos haber llegado con más cosas, ¿no? Te pude haber enseñado cómo se verían estas cosas con incertidumbre, verlo en más periodos, etc. Pero con esto ya tenías herramientas suficientes. Y de aquí brincamos a decir, bueno, sea lo que sea de esta causalidad que está acá, replica estos efectos en un mercado en específico, ¿cierto? Que es el mercado de divisas. Ah, espérame, una cosa que era importante de esta causalidad, de esta flechita que está por acá. Una parte importante es la lectura de Pettis, ¿cierto? Que en todo el proceso, cuando en este mercado converges al comercio internacional, cambias los precios de tu economía y al cambiar los precios se modifica la distribución del ingreso, ¿cierto? Eso no lo enfaticé a lo mejor lo suficiente en el curso, pero era una parte angular, porque se acuerdan que si nosotros nos volvíamos exportadores de manufacturas, entonces subía el precio de manufactura y al subir el precio de la manufactura caían los salarios reales de la manufactura
¿cierto? Y al caer los salarios reales de la manufactura, subían los beneficios de las empresas en manufactura. Entonces yo estoy favoreciendo a unos y perjudicando a otros. El comercio tiene ese efecto, entonces por eso es tan criticable, porque generas ganadores y perdedores. Y puede verse que en la suma, en el neto, los beneficios son mayores que las pérdidas. Entonces generalmente siempre apoyas el comercio por esa razón. Y porque no es la única fuente de cambios en la distribución del ingreso, ¿cierto? El cambio tecnológico cambia la distribución del ingreso y no vas a ir en contra de la innovación, ¿cierto? Entonces, es una cosa que tienes que tener muy, muy presente, que la parte comercial es criticable porque tiene un efecto sobre el cambio de la distribución del comercio. Por ejemplo, Pettis, que está de este lado de la causalidad, lo que dice es, bueno, China, al tener un tipo de cambio subvaluado, hace que sus precios se vuelvan muy competitivos para poder exportar y genera este ciclo de aquí. Entonces, sus empresas manufactureras tienen muchos beneficios, son empresas públicas y ellos son los que ahorran y por eso generan este fenómeno de acá, del mercado de fondos prestables. Pero el factor que está detrás de todo eso es un factor real. Esa es la lectura de Pettis, ¿no? En Bernanke diría, no, es un factor financiero lo que está detrás, ¿no? Siempre son los motivos de ahorro que vienen por otros lados. Bueno, dicho eso, todo ese debate, hay un colateral por ahí que es el tipo de cambio. Y fue lo que vimos en este mes. El tipo de cambio tiene el mercado de divisas. Entonces tiene su oferta y tiene su demanda. Y ese mercado de divisas es el que te determina cuál es el tipo de cambio que observamos. Y te mostré distintos diccionarios del tipo de cambio, ¿no? Tú ya sabes ahora que hay un spot, pero que también hay un fix, pero que también hay un DOF y que también hay un tipo de cambio para pagos. Y sabes lo que es cada uno de estos, ¿ok? Y posteriormente llegamos a esta idea de decir, bueno, a ver, si en el mercado de divisas el mercado es capaz de mantenerte una consistencia en los tipos de cambio que yo veo en las cotizaciones, entonces debe de haber una forma en que el tipo de cambio también sea consistente en la relación que guarda con el mercado de bienes y servicios, que es la idea de la PPBP, de no arbitraje en los bienes y servicios. Pero la PPBP fracasaba por distintos motivos. ¿Cuáles eran esos motivos? ¿Se acuerdan? La distancia. El efecto frontera. Una cosa son los costos de transporte, ¿cierto? Los costos de transporte eran importantes, pero lo que les platiqué de este estudio que se sacó es que encontraron que no es lo más importante. Los costos de transporte no te explican por completo por qué no convergen los precios. Lo que sucedió es en realidad que hay bienes no comerciales, ¿cierto? Eso es de lo más importante. Lo otro es lo del sesgo nacional por los productos que tú consumes de tu propio país, que aquí se consumen más tamales que hot dogs. Eso hace que los precios de los tamales no converjan con los tamales de Estados Unidos. Y la otra es bienes no comerciables, sesgo nacional. Las barreras al comercio. Y las barreras al comercio, muy bien. Y las barreras comerciales. Que en realidad el mercado no actúa libremente, sino que cobras impuestos y eso distorsiona los precios de la economía. Entonces, esas razones hacen que la PPPP, aunque esté presente, no puede estar cumpliéndose todo el tiempo. Y finalmente, la idea que te acabo de dar el día de hoy es que en el corto plazo hay una condición de arbitraje, pero por tasas de interés y rendimientos. Esto, como te lo acabo de decir, lo vas a volver a ver muchas veces. ¿Para qué nos faltó por ver? Hay una cosa que todos tus compañeros de clase se la pasaron viendo este semestre, que es lo que se conoce como el modelo Mundell-Fleming. Mundell-Fleming. El modelo Mundell-Fleming es como ver el ISLM en una economía abierta. Yo pienso que con lo que te enseñé, tú ya puedes ir a un capítulo del Blanchard y leerlo fácilmente. Pero déjame te cuento nada más la intuición de lo que tiene este modelito, ¿ok? Va a ser muy platicado, nada más, porque creo que puedes resolverlo con la intuición que te desarrollé. Fíjate que si tienes un régimen de tipo de cambio, imagínate que tienes un tipo de cambio fijo. Tú ya sabes lo que significa eso, ¿no? Yo no voy a dejar que el tipo de cambio se mueva. ¿Y con qué variable voy a compensar? Con las reservas internacionales.
Imagínate que yo hago una política monetaria expansiva. ¿Qué significa eso? Que voy a incrementar la oferta de dinero y por lo tanto las tasas de interés que les debe de pasar. Deben caer. Muy bien. Bajan las tasas de interés. Ahora, si bajan las tasas de interés, debe de aumentar la inversión, ¿cierto? Esto es lo que tú te sabes por ISLN. Ahora también sabes que debe de aumentar el consumo, ¿no? Por tu modelo intertemporal. Pero bueno, aumenta la inversión. Ahora, dado que aumenta la inversión, debe de aumentar el producto, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en una economía abierta ahora? Cuando baja la tasa de interés, ¿qué le va a pasar al tipo de cambio por la WIP? Si no cambian los externos y yo estaba en equilibrio, no tenía arbitraje y bajo la tasa de interés, ¿qué le va a pasar a mi moneda? ¿Estaríamos en qué condición de estas tres? ¿Una, dos o tres? En la 2 En la dos. Entonces, ¿qué le debe de pasar al tipo de cambio? se deprecia. Se debe depreciar, ¿ok? En que el tipo de cambio se deprecia. Muy bien. El tipo de cambio debe depreciarse. Ahora, si el tipo de cambio se deprecia, tú sabes que eso debe de favorecer a la balanza comercial, ¿cierto? Hay muchísimas condiciones ahí. En esta flechita hay muchísimas cosas que te podría platicar que tienen que cumplirse para que eso suceda. Está la condición Marshall-Lerner, está el pass-through, N cosas, ¿no? Pero pon que suceda. Y cuando mejora la balanza comercial, debería volver a hacer crecer el producto. Pero acuérdate que yo te dije que el tipo de cambio tenía que estar fijo, porque ese es tu régimen. Entonces, si yo no puedo hacer que esto se modifique porque estoy comprometido a que no cambie, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Aumentarían las reservas internacionales o las disminuirían? Ve que el tipo de cambio se está depreciando, entonces quiere decir que están demandando más dólares, ¿cierto? Entonces está pasando, digamos, de aquí, de E1, está pasando a E2. Entonces tú puedes, ¿no? ¿Qué tendría que Hay que hacer? aumentar la oferta, disminuyen las reservas, ¿no? Perfecto. Tengo que disminuir las reservas porque aumento la oferta de divisas. Entonces, al disminuir las divisas, perdón, al disminuir las reservas internacionales, ¿qué voy a hacer en paralelo? Quiere decir que voy a dar dólares a cambio de pesos. Por lo tanto, voy a destruir base monetaria. Entonces, al bajar las reservas internacionales, voy a bajar la base monetaria y eso va a significar que la política monetaria sea menos expansiva y eso va a terminar por subir la tasa de interés. Por lo tanto, voy a hacer exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo aquí, porque estoy comprometido con un tipo de cambio fijo. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que con un tipo de cambio fijo, si yo hago una política monetaria expansiva, no es efectiva. ¿Por qué? Porque se va a depreciar el tipo de cambio y eso va a obligar al propio Banco Central a contraer la oferta monetaria para subir las tasas de interés y controlar las divisas, ¿no? O sea, el momento en el que mete dólares en la economía, tiene que, por lo tanto, destruir base monetaria por el otro lado. Porque acuérdate que su hoja de balance siempre son las reservas internacionales y la base monetaria. Entonces, si yo disminuyo este de aquí, tengo que disminuir también este de acá. ¿Ok? Entonces, la moraleja es que con el tipo de cambio efectivo, la política monetaria no es buena. ¿Por qué? Porque justamente estoy comprometido a que el tipo de cambio se mantenga en su lugar. ¿Qué sucedería con una política fiscal? Imagínense, yo aumento la política fiscal. ¿Eso qué me hará? Me hará crecer inmediatamente la producción, ¿cierto? En el mercado de bienes y servicios. Pero ¿qué va a pasar en el mercado de dinero? ¿Qué le va a pasar a las tasas de interés si tú te endeudas para poder financiar y hacer tu política fiscal? Vamos, sí pueden. Imagínense, recuerden la teoría de bonos, ¿no? Yo soy un gobierno,
quiero pagar mi deuda, voy a emitir bonos. Bueno, no quiero pagar mi deuda, quiero financiarme. Entonces emito bonos. Cuando emito bonos, la oferta de bonos crece, los precios de los bonos caen y la tasa de interés Sube. 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 Exacto. Porque te tienes que endeudar más, sube la tasa de interés. Ahora sube la tasa de interés. Eso, por la paridad de tasas, ¿qué le debería hacer al tipo de cambio? Va a apreciar. ¿Apreciarlo? Apreciar, muy bien, sí pueden, lo tiene que apreciar porque está subiendo la tasa de interés. Ves que es justo lo contrario de lo que dijimos aquí arriba, ¿no? Tú subes tasa, aprecias el tipo de cambio. Bajas tasa, deprecias el tipo de cambio. Están inversamente relacionados, ¿ok? Ahora, se va a apreciar el tipo de cambio, pero recuerda, tú estás comprometido con un tipo de cambio fijo. No puedes permitir que el tipo de cambio se aprecie porque estás comprometido con un tipo de cambio fijo. Entonces, ¿qué vas a hacer de nuevo? Ahora, como se está apreciando el tipo de cambio, tienes que hacer lo contrario. Tienes que incrementar las reservas internacionales. Entonces, este de aquí va a subir. Por lo tanto, la base monetaria va a subir. Por lo tanto, eso va a hacer que la política monetaria se vuelva expansiva. ¿Y qué le va a pasar a la tasa de interés? Va a bajar. Y eso va a compensar que el tipo de cambio que se estaba apreciando se vuelva a nivelar, pero las menores tasas de interés van a provocar más inversión y eso va a provocar más crecimiento. Por lo tanto, con un tipo de cambio fijo, ¿cuál de las dos políticas es más efectiva? ¿La fiscal? Exacto. Sí. La fiscal es súper efectiva, pero la monetaria no, porque lo que haga lo tiene que revertir, porque va a afectar al tipo de cambio. Ahora, no te lo quiero decir, porque creo que lo puedes lograr. Piénsalo tú un rato cuando acabe esta clase y trata de ver estos mismos canales. En un régimen flexible sucede exactamente lo contrario, porque ya no vas a estar comprometido con el tipo de cambio fijo, ¿cierto? Entonces piénsalo tú y vas a ver que va a suceder lo contrario. La política monetaria va a ser súper efectiva y la fiscal no va a ser tan efectiva. ¿Por qué? Porque esta última parte de aquí, tú ya no estás comprometido a que no se mueva. Puedes dejar que fluctúe. Entonces, cuando dejes que fluctúe y haces una política monetaria expansiva, el tipo de cambio se va a depreciar verdaderamente y va a ocurrir esta última parte que está aquí. Entonces, va a ser súper poderosa. Pero cuando hagas una política fiscal expansiva, el tipo de cambio se te va a apreciar y eso te va a joder en la balanza comercial. Y por lo tanto, va a remar en contra de la expansión del producto que tú estabas tratando de hacer con la política fiscal. Entonces, la moraleja de Mundell-Fleming es que si tienes un régimen fijo, la política fiscal es la buena. Si tienes un régimen flexible, entonces es la política monetaria la buena. Bueno, esto, si lo quieres ver con un poquito más de formalidad, tienes dos. Ve al libro de Blanchard, que es algo, vas a ver que es muy básico, es más básico que el nivel que yo te traté de enseñar. Dos, mete la materia esta de macroeconomía abierta que le dedican un semestre a este tema, ¿no? Pero ve que es algo muy intuitivo. A mí el mundo del Fleming no me gusta tanto porque es un modelo viejo, es un modelo muy simple, que no te deja ver la complejidad de muchas cosas que están ocurriendo y tiene un montón de supuestos que no siempre se cumplen, como este que te acabo de decir en la relación entre tipo de cambio y balanza comercial. Por eso no tenía prisa por enseñártelo, pero te lo cuento ahorita porque seguramente todos tus compañeros de clase dedicaron 6 meses a esto. Para mí no era tan valioso y por eso no lo quise, no preferí mostrarte lo del modelo no comercial y comercial, porque te va a hacer más competitivo después. Pero esto lo puedes volver a ver en la facultad, ¿no? En cambio, cosas que yo te enseñé es probable que no lo vuelvas a ver, como el modelo intertemporal, como ver la parte del mercado de fondos prestables, es probable que lo veas de pasada y no vuelvas a ver algo más a detalle. Entonces, dicho eso, esto es lo que creo que más o menos debes de tener al terminar este curso, ¿no? Ya tienes ¿qué me gustaría a mí que te quedases? Me gustaría que supieses que te quedases para siempre la parte contable, porque si no tienes las cuentas nacionales detrás, no vas a poder trabajar ninguna de estas cosas nunca. Entonces, que tengas muy bien que integra la cuenta corriente, qué cosas mueven a cada una de esas cuentas,
que tiene la cuenta financiera, la identidad de la balanza de pagos, cómo se mueve. Recuérdate mucho que una parte de la identidad de la balanza de pagos que la puedes expresar como cuenta corriente más cuenta financiera y de capital, menos el cambio de las reservas internacionales, ¿cierto? Por lo tanto, la identidad de la balanza de pagos puede quedar como una cuenta corriente más la cuenta financiera y de capital, y debe de ser igual al cambio que tengas de las reservas internacionales. Esta última ecuación es la misma identidad de la balanza de pagos, solamente que estamos viendo qué haríamos si movemos las reservas internacionales. Ve que todo eso es contable, entonces no necesitas teoría. Si no te quieres acordar del modelo intertemporal, no te acuerdes, ¿no? Es mucha álgebra, a lo mejor a ti no te gusta derivar, lo ves como algo muy burgués, está bien. Lo único que quería mostrarte con ese modelo es que el futuro importa, ¿no? Las decisiones que tú tomas hoy están afectadas por los planes que tienes en el futuro. Está relacionado. Tú estás relacionado contigo mismo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, eso tienes que tenerlo muy presente porque no está en el ISLM, no está en los modelos estáticos. La vida es dinámica, la vida cambia completamente y esa dinámica tienes que conservarla. Eso me gustaría que te quedes para que siempre que pienses en algo de economía digas, bueno, ¿y qué pasaría para mañana? ¿No? Ahorita estamos viendo esto, ¿qué va a suceder después? Eso, después estoy seguro que algo que te vas a quedar es PPPP, porque es algo muy intuitivo, lo vimos mucho, y quédate lo de la WIP, que vimos ahorita, la intuición. Lo vas a ver en muchos cursos después, porque es lo único que saben, ¿no? Pero normalmente esto se puede ver a mucho más detalle. Quédate lo que acabamos de platicar, la relación entre tipo de cambio y tasa. Si subo la tasa, baja el tipo de cambio. Si bajo la tasa, sube el tipo de cambio. Eso es lo que me gustaría que se quedaran con este curso de macroeconomía abierta. Para terminar, denme un momentito. Quiero compartirles una última cosa antes de dejarlos ir. Permítanme una cosa nada más. Denme un momento. A ver, les voy a compartir mi pantalla una última vez. Ya. Miren, déjenme les comparto les voy a leer brevemente una cosa de un artículo, ¿ok? Muy brevemente. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, miren, este artículo se llama Economía, las trampas de la Facultad de Economía. Está escrito en la revista de Nexos. Ustedes pueden leerlo, se los puedo pasar hoy terminando el curso. Déjenme, lo leen ustedes con sus propios ojos. Solo déjenme que les leo esta parte que a mí siempre me llama la atención. El artículo dice así: casi todos los miembros de la comunidad de la Facultad de Economía son altamente sensibles a los problemas sociales del país. Muchos estudiantes, pero sin duda una minoría, salen de la facultad con una preparación profesional buena. Temen encontrarse con puertas cerradas debido a la mala fama. Ellos mismos deben encargarse de abrirlas y todos de eliminar los prejuicios. Este artículo está escrito en 1990. Entonces, miren, a casi 30 años de distancia de que se escribió ese artículo, me gustaría decirles que no es así, que ustedes van a salir de la carrera y que probablemente van a encontrar un trabajo excelente, que van a generar conocimiento científico de frontera, que todos los posgrados se les van a abrir. Pero la realidad es que no. La realidad es que si logran algo, no va a ser porque digan, ahí viene Daniel Cipriano de la UNAM, o ahí viene Sarkozy, que estudió en la Facultad de Economía. Normalmente, si logran algo, va a ser bajo su propio nombre. Yo les he traído aquí a la clase algunos invitados egresados que yo creo que son buenos, como Edu. Mañana va a venir Agustín Castillo, que es director de Santander, ¿no? Agustín era mi compañero de equipo en economía política, ¿no? Le vendió su alma al capitalismo, digamos. Lo van a conocer, muy buen tipo.
Y les podría traer a más personas, ¿no? Les podría traer a David López, que ganó conmigo el premio de Finanzas Públicas y que ahorita está en Chicago. Les podría traer a Pau Meseguer, que también está en el Banco Internacional de Pagos, etc. Si ustedes hablan con cualquier egresado, les va a decir algo casi todos. La facultad te enseña muchísimas cosas, pero no te enseña lo suficiente. Todos, al final, tienes que dar ese extra. Tienes tú que ponerte las pilas y tratar de hacer lo que no te dieron de manera natural. Porque tienen que ser conscientes de esa responsabilidad. Su formación, desarrollo profesional que tengan no depende solo de mí, no depende solo del profesor que tengan, es casi más de ustedes, de que sean mucho más proactivos de lo que son en este momento, de que sean mucho más disciplinados, y créanme que es enteramente compatible con tener una vida social, con tener una relación, con tener, no sé, una banda de rock, ¿no? O sea, es enteramente compatible. Pero sí necesitan colocar bien sus tiempos, asignar bien las cosas que tienen. No significa eso no ser crítico, ¿no? O sea, no significa dejar de un lado la heterodoxia, para nada. Yo soy todo menos un economista ortodoxo, aunque no lo crean. Pero lo que tienen que saber es que muchas puertas que para mucha gente están semiabiertas, ustedes en lugar de tocar a las puertas, tienen que derribarlas. Y para eso necesitan dedicarle más tiempo de lo que le dedicaron a este curso. Incluso pensando en un contexto como en el que vivimos ahorita de pandemia, ¿no? Yo hoy, acabando el día, no sabré topar en la calle y no sé ni quiénes son, ¿no? Y es un sentimiento que al hablar con otros profes, todos lo tenemos, ¿no? Sé que por aquí hay un Goku, que seguro me lo encontraré algún día en la vida, que por aquí hay alguien que no quiere beber solo, que a veces venía un Carlos Salinas, digo, está muy divertido, ¿no? Pero en algún momento tienen que hacer conciencia de esto último, ¿no? Si quieren ser un buen egresado, si quieren poner en alto a la facultad como todos queremos, necesitan ser mejores. Bueno, pues con eso acabamos el curso. Tienen mi correo personal, entonces si llegan a necesitar algo siempre pueden escribirme con toda la confianza. El martes hacemos el examen parcial. El jueves trataré de verlos y de darles como su calificación de manera personalizada. Y el martes 9 hacemos el final para que tengan sus calificaciones lo antes posible. Entonces, mañana viene Agustín, quien quiera nuevamente venir, les reitero, van a ver que es muy divertido y va a venir a enseñarles más de esto, de lo de paridad de tasas. Entonces, bueno, pues tengan muy buen día, cuídense mucho, sobrevivan a esto y estamos en cualquier cosa en contacto. Sería todo. Gracias, profesor. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego, profesor. profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias por el curso, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense.